Trabajo como guardia de seguridad en una torre residencial muy cara. Acepté el trabajo hace unos meses después de un largo periodo de desempleo. El sueldo es bueno y el ambiente está muy controlado. El edificio está destinado a personas muy adineradas que exigen absoluta privacidad y tranquilidad. El vestíbulo es enorme, revestido de mármol frío y pulido, con ventanales que dan a la calle vacía. No se permiten visitas sin autorización previa, y los residentes rara vez interactúan con el personal. Trabajo en el turno de noche, lo que significa que mi horario es de 11 de la noche a 7 de la mañana. Durante las primeras semanas, el trabajo fue increíblemente aburrido. El edificio queda en completo silencio después de medianoche. Los únicos sonidos son el zumbido constante del aire acondicionado y el leve tic-tac del reloj analógico en la pared detrás de la recepción principal. Mis responsabilidades son muy sencillas. Reviso las cámaras de seguridad en las pantallas de las computadoras, registro cualquier problema de mantenimiento y me encargo de las entregas nocturnas. Las entregas fueron el origen del problema. Casi todas las noches, algunos residentes piden comida muy tarde. Usan aplicaciones de entrega estándar, los repartidores llegan a la puerta principal, me entregan las bolsas y las dejo en una mesa designada para que los residentes bajen a recogerlas. Los residentes prefieren que sea así para no tener que interactuar con los repartidores. Hace exactamente un mes, empezó a llegar una nueva entrega. Sucede todas las noches a las 3 de la mañana en punto. Las puertas automáticas de cristal se abren y entra un repartidor. Siempre lleva una chaqueta gruesa y oscura y un casco de moto pesado con una visera tintada que le cubre la cara. Nunca le he visto los ojos ni los rasgos. Se dirige directamente al mostrador de mármol y coloca una caja de cartón sellada delante de mí. La caja siempre está precintada con cinta de embalaje gruesa. La primera vez que sucedió, seguí el protocolo habitual. Miré la caja, vi que no tenía ningún recibo impreso y miré al repartidor. ¿De qué apartamento se hizo el pedido?, le pregunté. El repartidor se quedó completamente inmóvil un segundo. Su voz se oía amortiguada por el casco. Apartamento 144. Dijo. Se dio la vuelta y salió por las puertas corredizas de cristal antes de que pudiera teclear el número en mi sistema informático. Miré la pantalla. El edificio residencial donde trabajo es muy alto, pero su distribución es muy exclusiva. Solo hay 2 apartamentos por planta. Se identifican por el número de planta y una letra. Por ejemplo, en la 10ª planta están los apartamentos 10A y 10B. No existe el apartamento 144. Es un número que simplemente no existe en la arquitectura del edificio. Supuse que se trataba de un error tipográfico en la aplicación de reparto, o quizás el repartidor se había equivocado de edificio. No podía dejar mi puesto en recepción para perseguirlo por la calle, así que hice lo que me enseñaron a hacer con los paquetes abandonados o extraviados. Llevé la caja de cartón a la pequeña oficina trasera que se encuentra justo detrás de la recepción. La trastienda es una habitación estrecha donde el personal de seguridad guarda nuestras maletas, una vieja cafetera y un escritorio libre cubierto de planos antiguos del edificio. Dejé la caja en el escritorio libre, suponiendo que la persona que la pidió llamaría a recepción para quejarse de la comida faltante, y que entonces podría solucionarlo. Nadie llamó. Cuando terminé mi turno a las 7 de la mañana, llegó el guardia de turno para relevarme. Le conté sobre la entrega del tipo del casco de moto y el número de apartamento falso. Señalé la trastienda y le dije que la caja estaba en el escritorio libre. El guardia de turno asintió, se sirvió una taza de café y me dijo que él se encargaría. Cuando volví al trabajo la noche siguiente a las 11, le pregunté al guardia de turno qué había pasado con la caja. Se encogió de hombros mientras guardaba su mochila para irse a casa. Me contó que cuando fue a la trastienda sobre las 9 de la mañana a buscar su almuerzo, la caja había desaparecido. Supuso que alguno de los limpiadores del edificio o los contratistas de mantenimiento diurno la habían visto allí y decidieron llevársela. Me pareció un poco raro, pero no le di importancia. Ya no era mi problema. Pero la noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. A las 3 de la mañana, se abrieron las puertas automáticas. El mismo repartidor con el casco pesado entró,
dejó una caja de cartón sellada sobre el mostrador de mármol, dijo apartamento 144 y se marchó. Llevé la caja a la trastienda y la dejé en el escritorio de repuesto. La noche siguiente, le pregunté al guardia de seguridad de la mañana. Me dio la misma respuesta. Dijo que la caja estaba allí cuando empezó su turno, pero a media mañana, cuando los contratistas y los residentes pasaban por el vestíbulo, simplemente desapareció. Alguien se la llevó, pero nunca vio quién. Revisamos las cámaras de seguridad de la trastienda. El edificio tiene un sistema de cámaras muy antiguo y obsoleto. La cámara de la trastienda está instalada en una esquina, pero el ángulo es malo. Hay un archivador grande que bloquea completamente la vista del escritorio libre. Podíamos ver a la gente entrar a la habitación para tomar café o coger sus abrigos, pero no podíamos ver quién se llevaba la caja del escritorio. Esta rutina se repitió todas las noches durante semanas. Se convirtió en una costumbre extraña y molesta. A las 3 de la mañana llegaba la caja. La dejaba en la trastienda. Cuando volvía la noche siguiente, el turno de la mañana me decía que había desaparecido de nuevo. Bromeamos sobre ello un par de veces, preguntándonos si una limpiadora muy hambrienta disfrutaba de comidas gratis todos los días, pero al final, dejamos de hablar del tema. Se convirtió en parte normal del turno de noche. Me acostumbré al silencio. Me acostumbré al vestíbulo de mármol. Me acostumbré al hombre del casco y a su inexistente número de apartamento. Nunca debí haberme acostumbrado. Anoche, la rutina se rompió. Estaba sentada en la recepción, tomando una taza de café rancio para mantenerme despierta. Vi como el reloj digital de mi monitor marcaba las 3 de la mañana. Esperé a que se abrieran las puertas de cristal. Exactamente a las 3:15, las puertas se abrieron. Entró el repartidor. Enseguida, noté que algo era diferente. Caminaba mucho más rápido de lo normal. Su postura era rígida y parecía apresurado, casi ansioso. Se acercó al mostrador de mármol y dejó el paquete. No era la típica caja de cartón. Esta caja era mucho más pesada. Cayó sobre el mostrador de mármol con un golpe seco y contundente. El material era diferente. Parecía cartón grueso y reforzado, casi como madera fina. La caja entera estaba envuelta en varias capas de cinta adhesiva industrial negra y gruesa. No tenía logotipos, ni marcas, ni recibos. El repartidor ni siquiera se detuvo a mirarme. Simplemente murmuró apartamento 144 por encima del casco y prácticamente salió corriendo por las puertas corredizas hacia la calle oscura. Me levanté de la silla y miré la caja negra que descansaba sobre el mostrador. Extendí las manos y las coloqué a los lados de la caja para llevarla a la trastienda. En cuanto mi piel tocó el material, retiré las manos. La caja estaba caliente, y se sentía como el calor ambiental que irradia un cuerpo vivo. Me quedé allí mirándola fijamente. Acerqué la cabeza a la cinta adhesiva gruesa. Pude oír un sonido que venía del interior de la caja. Era increíblemente débil, pero el vestíbulo estaba completamente silencioso, lo que me permitió oírlo con claridad. Era un rasguño. Sonaba como pequeñas uñas duras rozando el interior del cartón grueso. Una oleada de inquietud me recorrió el pecho. De repente me sentí muy vulnerable en el enorme y vacío vestíbulo. Tomé la caja, asegurándome de mantenerla alejada de mi pecho, y entré rápidamente en la trastienda. La dejé sobre el escritorio libre. Me alejé y lo observé. El rasguño continuaba. Era persistente. Empecé a pensar a toda velocidad, buscando una explicación lógica. Pensé que tal vez el repartidor estaba involucrado en el contrabando de animales exóticos ilegales. Los residentes adinerados a veces compran mascotas prohibidas, y tal vez usaban el número de apartamento falso como código para dejar los animales discretamente. Si había un animal vivo y prohibido en esa caja, y yo simplemente la dejé en la oficina, podría perder mi trabajo. Si se escapaba y mordía a un residente, o si la gerencia descubría que estaba actuando como intermediario para el contrabando ilegal, me despedirían de inmediato y posiblemente me arrestarían. Decidí que necesitaba saber qué había dentro.
Necesitaba confirmar que solo era comida, o si era un animal, tenía que denunciarlo. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi pequeña navaja plegable. La uso para abrir paquetes de mantenimiento y cortar bridas. Abrí la hoja. Me acerqué al escritorio libre. El rasguño se detuvo un instante, como si lo que estuviera dentro de la caja pudiera sentir mi presencia. Presioné la hoja contra la gruesa cinta negra que sellaba las solapas superiores. La cinta era increíblemente resistente, así que tuve que presionar con fuerza y deslizar la navaja por la costura central. Corté el adhesivo, rebanando la cinta de un extremo a otro de la caja. Guardé la navaja en el bolsillo. Extendí ambas manos y levanté lentamente las gruesas solapas de cartón. El interior de la caja estaba muy oscuro. Incliné la cabeza hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver a través del cartón doblado. El ataque fue tan rápido que mi cerebro no pudo procesar el movimiento hasta que ya estaba encima de mí. Algo salió disparado del oscuro interior de la caja como un resorte comprimido. Fue completamente silencioso. No hubo gruñidos, ni siseos, solo el repentino y violento desplazamiento del aire. La criatura se estrelló directamente contra el centro de mi cara. El impacto me lanzó hacia atrás. Tropecé con mis propios pies, mis pesadas botas de trabajo se engancharon en la alfombra de la oficina trasera. Caí al suelo, golpeándome la espalda con fuerza contra el archivador. Me llevé las manos a la cara, gritando, pero el sonido se ahogó por completo en mi garganta. Lo que tenía pegado a la cabeza era pesado, se sentía como un denso saco de músculo y hueso húmedo. Sentía como cuero frío y húmedo presionando contra mi piel. No podía ver nada. La criatura me cubría por completo los ojos, la nariz y la boca. Sentí extremidades envolviendo los lados de mi cabeza. Eran demasiadas. Eran pequeñas, muy articuladas y tenían puntas afiladas y duras que se clavaban profundamente en la piel detrás de mis orejas y debajo de mi mandíbula. Las extremidades se cerraron con una fuerza aterradora, atrapando a la criatura en mi cráneo como una trampa para osos biológica. Me debatía salvajemente en el suelo, pateando contra el escritorio y las paredes. Agarré la masa de cuero frío y húmedo que me cubría la cara e intenté quitármela. Mis dedos resbalaban contra la superficie lisa y húmeda de la criatura. Tiré con todas mis fuerzas, pero las afiladas extremidades se clavaban más profundamente en mi cuello, perforando mi piel. Podía sentir la sangre caliente corriendo por mi cuello de la camisa. No podía respirar. El cuerpo principal de la criatura estaba firmemente presionado contra mi boca y nariz, creando un sello hermético. Me ardían los pulmones. Mi pecho se agitaba violentamente, intentando desesperadamente tomar oxígeno, pero no había nada. Me giré boca abajo, golpeando mi cara contra la alfombra, intentando aplastar a la criatura entre mi cabeza y el suelo. No funcionó. La cosa no cedía. Sus extremidades solo apretaban más su agarre, aplastando mi tráquea. La presión aplastante en mi pecho era agonizante. Me estaba asfixiando. Comprendí con absoluta y horrible claridad que iba a morir en el suelo de la oficina trasera, estrangulado por algo que salió de una caja de reparto. Mis manos se movían frenéticamente sobre mi cinturón de herramientas. Mi cinturón de uniforme guarda mis llaves, mi radio y mi linterna. También guarda una porra eléctrica reglamentaria. Mis dedos rozaron el mango de plástico duro de la porra. La desenganché de la funda. Mis movimientos se debilitaban. La oscuridad en mi visión lo envolvía todo. Solo me quedaban segundos antes de perder el conocimiento por completo. Agarré el mango de la porra y presioné el botón de activación. Escuché el crujido agudo y agresivo de la corriente eléctrica que saltaba por las puntas metálicas. Sabía que si usaba la porra contra la criatura mientras la tenía firmemente sujeta a mi cara y cuello, la corriente eléctrica iría directamente a mi cuerpo. El voltaje me alcanzaría la cabeza y el pecho. Me arriesgaba a lastimarme, pero no tenía otra opción. Era la única alternativa. Acerqué las puntas metálicas chispeantes al costado de mi mandíbula, presionándolas directamente contra la espesa y húmeda masa de las extremidades de la criatura que me sujetaban el cuello. Apreté y gatilló con fuerza.
El dolor era indescriptible. Una descarga eléctrica masiva y violenta me recorrió el costado de la cara y bajó por mi cuello. Sentí como si una estaca de hierro caliente se clavara directamente en mi cerebro. Apreté los dientes con una fuerza capaz de romper huesos. Mordí con fuerza el costado de mi lengua, llenando mi boca con el sabor metálico y caliente de mi propia sangre. Cada músculo de la parte superior de mi cuerpo se contrajo por completo en un espasmo paralizante. La descarga eléctrica duró quizás 2 segundos, pero se sintió como una eternidad de agonía cegadora. Solté el gatillo y mi mano cayó sin fuerza sobre la alfombra. La criatura adherida a mi rostro se convulsionó violentamente. Las afiladas extremidades que se clavaban en mi cuello se aflojaron de repente. La pesada y húmeda masa soltó el sello hermético que cerraba mi boca y se deslizó de mi cara, cayendo sobre la alfombra junto a mi cabeza con un golpe sordo y húmedo. Yacía en el suelo, jadeando desesperadamente. Respiraba con dificultad, llenando mis pulmones ardientes, tosiendo y ahogándome con la sangre de mi lengua mordida. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente por la descarga eléctrica. Sentía un lado de la cara entumecido y olía levemente a pelo quemado y ozono. Lentamente me incorporé apoyándome en manos y rodillas, con la vista borrosa. Miré hacia la alfombra. La criatura yacía allí, completamente inmóvil. La observé fijamente, intentando comprender lo que veía. Era del tamaño de un melón grande. No tenía rostro discernible, ni ojos, ni boca que yo pudiera ver. Era simplemente una masa central palpitante de piel pálida, húmeda y correosa, rodeada por al menos una docena de extremidades delgadas y articuladas. Las extremidades estaban curvadas hacia adentro, temblando ligeramente debido a daños nerviosos residuales, revelando afilados ganchos endurecidos en los extremos. El terror me invadió. Mi mente racional se hizo añicos. Estaba viendo algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que comprendía. Mi primer instinto fue salir corriendo del edificio y no volver jamás. Pero el miedo intenso paralizó mi lógica. Pensé en la policía. Pensé en intentar explicar esa cosa muerta y extraña que yacía en el suelo del lujoso edificio residencial. Pensé en el repartidor que la trajo, en el número de apartamento inexistente y en el guardia de seguridad matutino que decía que las cajas siempre desaparecían. Entré en pánico. Decidí que tenía que fingir que esto nunca había sucedido. Tenía que dejar todo exactamente como estaba, o quienquiera que estuviera involucrado sabría que yo había sido quien interfirió. Tomé un recogedor de plástico y una escoba de la esquina de la oficina trasera. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar los mangos. Usé la escoba para empujar la pesada masa muerta de la criatura dentro del recogedor. Se sentía densa y pesada. Llevé el recogedor hasta el escritorio libre. La gruesa caja negra seguía allí, con las solapas abiertas. Volví a arrojar a la criatura muerta al oscuro interior de la caja. Encontré un rollo de cinta adhesiva transparente en el cajón del escritorio. Rápidamente doblé las gruesas solapas de cartón y las sellé con la cinta. Envolví la caja varias veces con la cinta transparente, sellando el corte que había hecho en la cinta negra. Me limpié la sangre del cuello con una toalla de papel y un poco de agua de la cafetera. Los rasguños debajo de la mandíbula eran profundos y dolorosos, pero el cuello de la camisa del uniforme los cubría. Limpié unas gotas de sangre de la alfombra con un quitamanchas en aerosol. Coloqué la caja sellada exactamente donde la había dejado originalmente, en el escritorio de repuesto. Salí de la oficina trasera, me senté en la recepción y me quedé mirando fijamente las puertas de cristal durante el resto de mi turno. No miré los monitores. No me moví. Simplemente me quedé allí sentado, con el corazón latiendo con fuerza, esperando a que saliera el sol. Cuando por fin dieron las 7, el guardia de la mañana entró por las puertas corredizas. Parecía completamente normal. Sonrió, sosteniendo su taza de café, y me preguntó qué tal había pasado la noche. Me obligué a hablar con normalidad. Le dije que había sido una noche tranquila. No mencioné la entrega ni la caja. Simplemente tomé mi mochila de la recepción, salí del edificio y fui directamente a mi apartamento. Cerré la puerta con llave,
bajé todas las persianas y me quedé en mi habitación todo el día. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el cuero frío y húmedo contra mi cara. Me miré los arañazos del cuello en el espejo. Eran reales. No era una alucinación. Pasé horas debatiendo si debía renunciar al trabajo de inmediato. Pero la realidad económica de mi situación me pesaba mucho. Necesitaba el sueldo para sobrevivir. Intenté convencerme de que, al volver a meter a la criatura muerta en la caja y sellarla, había borrado mis huellas con éxito. El turno de la mañana diría que la caja había desaparecido, como siempre. Quienquiera que estuviera recogiendo las cajas tomaría esta, la abriría en otro sitio y asumiría que la criatura murió durante el trayecto. No tendrían motivos para sospechar del guardia nocturno, que siempre se mantenía al margen. Me convencí de que estaba a salvo. Me equivoqué. Esta noche, me obligué a ponerme el uniforme y regresar a la torre residencial. Llegué a las 11. El guardia de la noche estaba recogiendo sus cosas. Me saludó con la mano, me entregó el registro de turno y salió del edificio. El vestíbulo de mármol estaba vacío y silencioso. Necesitaba dejar mi mochila en la trastienda. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado, y rodeé la recepción. Entré en la estrecha oficina trasera. Miré el escritorio libre. La pesada caja de cartón negra seguía exactamente donde la había dejado ayer por la mañana. El turno de la mañana no la había recogido. La persona invisible que siempre recogía los paquetes no había recogido esta vez. Me quedé en el umbral, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Sentía las piernas débiles. Me acerqué lentamente al escritorio libre, con la mirada fija en la caja negra. Había una hoja de papel blanco de impresora pegada con cinta adhesiva a las solapas superiores de la caja, justo encima de la cinta transparente que había usado para sellarla. Me incliné hacia adelante, conteniendo la respiración, y leí las palabras escritas en el papel con un rotulador negro grueso. No debiste haber abierto la caja. Ahora te han descubierto. Salí de la oficina sin apartar la vista del escritorio y me senté a trompicones en la silla de la recepción. Eso fue hace 20 minutos. Estoy aquí sentada, mirando las puertas corredizas de cristal que dan a la calle oscura y vacía. El reloj digital de mi monitor marca casi las 2 de la mañana.